Ahí estamos. Escúchame, Rodrigo, estamos al aire. ¿Al aire ya? Sí, vos estás con el celular. ¿Con quién? ¿Estás Esperá noticia de último momento ahí o no? Está llegando info. Vení, mantené la distancia. Bueno, arrancamos este lunes, yo me olvidé la fecha y todo, pero creo que estamos ahí en el límite entre abril y marzo, ¿no? 30, García. ¿30 hoy? 30. ¿Está bien ahí usted? Sí, yo me quedo ¿Data acá. de último momento? Sí, acá está. Lo conozco a ese que le está tirando data. Acá está. Bueno, vamos a acomodar un poquito porque ya arrancamos enseguida con los quinchos y demás. El lunes pasado no estuvimos por obvias razones, nos sorprendió la cuarentena. Venga, un poquito, ahí. Me voy a acercar un poco Ahí, a su lado. ahí. ¿Está bien? Ahí. Nos cambia un ¿Cómo le va, poquito, García? nos ¿Qué cambia dice? un poquito las rutinas diarias y demás. Sí, bueno. Todo cambia. Vio que Sí. todo esto genera muchos cambios en la vida de la gente. Sí, de hecho que los quinchos que hemos asistido en estos últimos 15 días son unos quinchos muy sui generis, como decíamos cuando éramos jóvenes, Son quinchos de online. características propias. Son quinchos online. Son quinchos online, Sí. donde, por ejemplo, veo que hay un abuso de los carbohidratos. Claro. Hay mucho coquito, Sí, mucho cierra. galleta. Se está comprando ¿Usted lo dice mucha por alguien, cantidad, lo no dice por calidad. alguien en especial o es No, sé que hay mucha gente que sí, estamos apelando sí. porque vas contando. ¿El Yaguareté es el del Milango ese? Ese hace rato que no lo veo. Bueno, tenemos mucho para contarles y también adelantarles que vamos a tener una entrevista después de las 21:30, ¿no? Sí. ¿Está confirmado ya? Estaba ahí justo cerrando. Estaba con cerrando. el gobernador Muy de la bien. provincia. Así que vamos a estar Para ver charlando. cómo está la cosa y qué datos oficiales tenemos en la provincia y cuáles son los pasos a seguir del gobierno provincial. A veces se nos hace un poquito difícil, esta parte la jugamos mucho con humor, es un programa que trata de utilizar el humor, lo vamos a hacer con el más respeto posible, pero bueno, tenemos quinchos para contarle, así que ya arrancamos con los quinchos, acomodamos un poquito, nos vamos a los títulos y volvemos con los quinchos. Ya me estoy olvidando la clave de las Ahí cosas. está. Bueno, estamos al aire, García, Mira y vos. estamos con muchos quinchos. Sí, Hay un quincho- arranquemos rápido porque esto viene muy dinámico. Hay Ahí un está. quincho que tuve vía online Sí, con algunos sindicatos. está de moda eso, ¿viste? Y hoy es todo así. La teleconferencia. Sí. Sí. Acá va a aparecer alguien ahora, hay así tipo alguna sorpresa o cómo No es? sé. Ah. No estoy muy al tanto, porque los productores nuestros, como están en cuarentena, ¿Sí? también hacen teleconferencia entre ellos, pero no nos incluyen a nosotros. Así que usted Está bien. deje que fluya Fluye, esto. Hoy bueno. vamos a fluir, dígame. Sí, cuénteme. La producción no nos trajo alcohol en gel acá. ¿Qué pasa? Que hoy tiene que haber Mira, a mí ya me todas las agarraron dos mesas. controles y me dio positivo, 1,20 con el alcohol en gel. Así que no quiero saber nada con el alcohol en gel. Le cuento que, bueno, estuve charlando con algunos sindicalistas de distintos gremios de los docentes. Está bien. Que están contentos porque... Están 4 meses de vacaciones. No, están contentos porque se han las logrado, en las charlas con el Ministerio de Educación Sí. y con el Consejo General de Educación, el pago a docentes suplentes que no se venía dando, bueno, se va a dar. Y es fruto de esta mesa nueva que hay de discusión ampliada, en donde, bueno, tienen buena receptividad otros gremios a los que estaba habituado el gobierno con anterioridad. Vos sabés que ha ido perdiendo, no sé si perdiendo, pero el trato después de la lamentable, la trágica muerte de Marilu Lever, UDPM se está rearmando, digamos, ¿no? Ha tenido muchas internas, está la continuidad de Grillo hasta que el cumplimiento del mandato, porque fueron electos hace poco. Ahora sí, se ratificó quién era digamos, el segundo de la continuidad. No recuerdo el apellido de Grillo, pero no importa, ya se me va a aparecer. Grillo Ortega. Digo, pero el gobierno entendió que también tiene que hablar con aquellos sectores que hace muchísimos años, que durante los dos gobiernos ya empezaron con Rovira, después los dos gobiernos de Maurice Clos, con Pasalacqua también, tuvieron una relación tirante. Parece ser que Herrera Watt, ya con algunas decisiones que tomó, cambió de ministro,
cambió de presidente de Consejo de Educación, que eran gente que respondían básicamente a la conducción de UDPM cuando estaba Marilú, y hay como otra mirada para negociar y ver qué se puede negociar, porque antes de la cuarentena los muchachos estaban pidiendo $200, un equivalente del básico, tanto para pasivo como activo, de $200, es la referencia histórica que se tenía para cobrar. $200, ¿cuántos son? 18 lucas. Son 16.000 pesos. O 18, no, ¿A sí. 90 está el dólar ahí? Depende de qué dólar, porque todavía está. Viste que nadie habla más del dólar ni del riesgo de país, pero tiene más alas que un ángel. No importa, pero esa es más o menos la discusión. Es bueno que abran la instancia de lado y que también le den en la negociación, vos me decís que le van a pagar a los docentes suplentes, sí. que los tienen Esto ahí fue, colgados, sí. que pasaron un verano jodido, digamos. Lo vivieron como un logro estos sindicatos. Está bien. Bueno, vamos con los... Vamos a la mitad de los quinchos, vamos a alargar su anuncio, porque le corresponde a usted. Usted tiene sus fuentes calificadas, yo todavía, inclusive los míos, no hago teleconferencia porque todavía andan con el Nokia, o sea que no tienen WhatsApp los míos. No. Las mías, mis quinchos son de mensaje de texto. Texto de lo de antes. Sí, ni siquiera ¿viste? WhatsApp, mensaje No, y de texto. encima no sabés si te clavan el visto o no. ¿Viste? Están como el Papa, ¿viste? Sí. Que el Papa dice, le pedimos a Dios que se lleve la pandemia, le clavó el visto y acá estamos. Uno se pone chistoso porque tantos memes recibe que se pone rápido. Ojo, que hay tantos memes dando vuelta. Sí, pero ahora tengo una ahora que... están metiendo preso algunos que viralizan noticias que no están confirmadas. Así que vamos a pedirle... Lo encausaron a mi amigo. ¿A qué amigo? A mi amigo el gran hermano. Ah, sí. A Matu, a Matías. A Matías. Bueno, entre pasó? otros, hay un montón, digo, ¿no? Matías, sí. Hay un montón de personas, algunos... Matías fue candidato de Pablito, ¿no? Sí. De concejal. Algunos con Después con buena había intención y sin saber. un funcionario municipal también en la frontera, en un Sí, municipio de frontera, San Antonio. San Antonio, por ahí, con Después el también, gente que, bueno, que aparecen, acordate que está la policía de delitos cibernéticos. Sí, ahora sí. Que te Por siguen eso, y te detectan. hay gente que lo hace desde su buena fe y sin darse cuenta que está generando por ahí noticias falsas. Y debe haber algunos otros que lo están haciendo desde otro lugar. A mí me llama mucho, sinceramente, también hay que entender que en esta etapa muy sensible, la guerra contra las fake news, que ya se dio en su momento en la campaña presidencial, más que provincial, la campaña presidencial hubo toda una bajada de línea, inclusive con los apoderados de los partidos, los propios candidatos. Pero también tienen que entender la política que cuando le tocan a alguien sensible de su staff, ¿no? De su staff o su directorio máximo de lo que se llama el círculo rojo, tienen una reacción diferente. Pero también hay que decirle a los políticos que muchas veces son ellos los que han generado estos denominados call centers, de la persecución a través de la infamia, la calumnia, la injuria, de lo que sea. Digo, a veces toman de la propia medicina y también ahí hay una reacción, porque nadie es bebé de pecho en esto, simplemente que el momento es muy sensible, sobre todo en las formas muy duras y violentas que se dan hasta la... No hablemos del político en sí, porque en realidad es el caso que más preocupó sobre todo a la cúpula del gobierno, debe ser lo que le pasó a Rovira, que falleció la madre, doña Cariño, a quien la conocí personalmente, y todo lo que eso significaba y simbolizó, y después también con las personas que aparecieron padeciendo síntomas del coronavirus, con 2 casos positivos confirmados en la provincia, como el caso del pibe de Iguazú y este hombre de la ciudad de Posada, del edificio de la Torre del IPLIC. Digo, ese escarnio que hay no es para nada saludable. Y ahí yo ya no lo involucro a la fake news, sino siempre digo la impunidad que todavía tiene las redes sociales y la forma nuevas de comunicarnos, que ahora se han potenciado, obviamente, por la cuarentena, de que a veces el uso ese desde la clandestinidad, esa búsqueda de impunidad, me parece que ya son problemas de gente que tendría que pasar por el diván de algún psiquiatra o algún psicólogo. Mira, te voy a decir una cosa, con respecto a lo que decís de el tema del señor del edificio del IPLIC. Hay cámaras de seguridad que se fueron a verificar y todo, donde no se lo vio salir. Inclusive hay vecinos que así lo ameritan. Digo, se generó toda una trascendencia que estuvo en determinados
como que salió a hacer un tour de compras. Hubo mucho también, si se quiere, de alarma en la gente, que lo escucha de buena fe y lo comparte de buena fe, pero muchas de esas cosas no suceden. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Si uno no está seguro de cuál es la fuente, no generar tanto temor en la sociedad porque no suma. Lo que pasa es que ante la tragedia hay muchos que creen, algunos lo hacen con picardía, otros lo hacen de miserables, otros lo hacen de daninos, y otros lo hacen porque creen que esta cuestión se va a superar y algún daño tienen que pagar aquellos que tienen la responsabilidad de manejar institucionalmente el operativo de cómo hacemos para sobrellevar esta pandemia con la menor cantidad de muertos posible, ya no infectados. La palabra muerto es algo que tenemos que aprender en las pandemias. Es lo que nos cuesta todo absorber y ahí me parece que tiene que haber un poquito más de coherencia. Yo creo que la gente va aprendiendo también con estas cuestiones. Bueno, pero además, ¿sabes qué? Lo que le tenemos que decir a la gente es, las páginas tienen un director, un responsable. Nosotros tenemos la nuestra, por ejemplo, ¿no? Poderypolitica.com.ar. Ustedes saben que si leen eso, saben que somos nosotros. Yo no soy el responsable ahí. Usted no es el responsable, pero nuestro productor general. Pero es de por si tiene que hacer juicio. Es de este equipo. Es de este equipo. Ahora, hay muchas páginas que no tienen responsable, que no dicen en ningún lado de dónde vienen. Un responsable económico. Bueno. Tiene una financiación. Bueno, y ese no te financia el dueño del puestito de la feria, el de la verdulería, con el respeto que se merecen, ¿no? Hay algunas, y acá en Misiones hay varias, y ahora aparecieron otras nuevas, que no son de Misiones, y que también generan ruido en la política. Y ahora le voy a dar pie. Estaba viendo en la batalla que se dio de las operaciones que antecedieron a algo que anticipamos nosotros acá, o dimos algunos vestigios de que en marzo, a fines de marzo o principios de abril, se podía dar el tema de la designación, porque usted dijo que iba a dar a las 21:15 la primicia. Estamos cerca, entonces yo le estoy hablando acá la primicia que tiene. Sí. La primicia, usted siempre es primiciero. No, siempre no, pero... No, a ver, tira. De vez en cuando metemos alguna. Hemos invocado varias. Hemos metido alguna. Obedece a que usted es un avesado periodista, un fino analista, dijo su amigo. ¿Está por acá? No, está haciendo cuarentena en Buenos Aires. Bueno, esos senadores que... Bueno, casi me tilde, porque con la cuarentena estoy un poco... quería decir esto, que se está dando esa confirmación. Hablamos un poquito de lo que se viene todavía en las designaciones. Hasta ahora veíamos a Cristina Brites, la diputada nacional, muy contenida dentro del marco de lo que es la Cámpora y su proyecto a 8 años. La Cámpora plantea pelear gobernaciones dentro de 4 años, en el 2023, y plantea también en una reconstrucción de poder político, con algunos peronistas históricos, pero sobre todo con dirigentes nuevos de la Cámpora. Brites va a hacer una apuesta en Misiones y ya consiguió por lo menos apoderarse de algunas delegaciones nacionales en Misiones, ¿cierto? Sí. Consiguió migraciones en el medio del quilombo que se armó ahí en el tránsito de más de 10.000 turistas, que ahí te voy a contar algo que es realmente complicado. Después que vos haga el anuncio. Sí. Y también se quedó con el manejo del PAMI, donde estaba su amigo Rolando Rubleski, del PAMI Misiones. Después creo que no hay mayores designaciones conocidas. Tengo entendido que el ENACOM ya se definió. Bueno, está el INADI, pero el INADI uno supone que es más del rovirismo renovador, o sea, del renovador kirchnerismo, podríamos decir, de Silvia Risco. Y después no hay muchas sorpresas en otras delegaciones. Está faltando ANSES, que me dicen que va a ir definitivamente nuestro amigo Pichi Esper. Consigue trabajo de mucho tiempo, es hora que trabaje también. No, si él trabaja en el tema de salud, tiene su empresa, bueno, el que trabaja es el hermano, el Felipe. Él le asesora, viste, como abogado, él tira ideas. Pero bueno, un querido amigo, un aplauso porque lo van a hacer trabajar, los kirchneristas lo van a hacer trabajar a mi amigo Pichi, Pichi Esper Perie, que teóricamente ya está designado, pero bueno. Pero, ¿cuál era el tema de que venimos hablando desde hace mucho tiempo? La caja. ¿Cuál era el lugar más importante
que tiene la provincia en los organismos nacionales. Viste que uno cuando entra en la danza de nombres, Sí. ya estás viendo si sos amigo para ir a pedirle un conchavo, porque los sueldos de Yacyretá no hay, son más altos que la justicia federal. Sí. Bueno, la justicia federal en algunos estamentos tiene buenos sueldos, pero tiene una caja de 200 millones de dólares verde por año, ¿o no? Si no le erro. No, más. ¿Más? 400 creo que son. 400 o 400, 600. 400 millones. Bueno, tiene una hermosa caja que le ha servido y mucho la entidad binacional de Yacyretá, la renovación cuando tuvo la conducción, después un desenlace malogrado, ¿no? Que terminó en cana de Oscar Tomás, pero fue respaldo importante para el principal distrito de votación, que es Posadas. No por si acaso, cada vez que se elige intendente, Yacyretá tenía mucho que ver en esa definición, ¿no? Por eso muchos de la renovación estaban esperando decir quién va a la EBI. Y ahí en esto de la pelea, que yo ahí me acordé de a qué venía esto, de cómo se peleaban los laderos, no voy a decir templarios ni escuderos, ni tampoco guardia prusiana, de Sergio Lanciani con los laderos de la terna que tenía Carlos Eduardo Rovira o el grupo de Oscar Herrera Watt, sus soldados pretorianos, ¿no? Que estaban detrás de lo que es la conducción de la EBI y que quede en Misiones. Porque empezaron, viste que lo renunciaron a Lanciani le mandaba a sus trolls a decir que los candidatos de la renovación estaban todos con prontuario. Viste que hubo un chisporroteo ahí, ¿o no? Sí. A propósito esto del uso de las fakes. Sí. Algunas no son tan fakes, ¿eh? Algo- Cuando hablan de los... algunas- Pero no importa. ¿Definido el tema de Yacyretá para el señor Rodrigo de Arrechea o no? Definido el tema, me dicen, nosotros dimos algunas señales la semana que pasó y me dicen que está confirmado y que asume el día miércoles, pasado mañana, el 1 de abril. Tenemos musiquita así, El primero- estamos medio. El 1 de abril Sí. asumiría en la dirección de No, la... asume, tiene que decir, porque ya trabajamos el potencial. Ahora asumiría la licenciada misionera Susel Baider, sí. una dirigente de la Renovación K que preside hace varios años la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones. ¿Es una sorpresa o no? Es una sorpresa, sumamente es una sorpresa. Susel Baider, licenciada en ¿Comercio marketing exterior y o comercio exterior. por ahí? Sí. Es una mujer que pasó a integrar esto también de las mujeres empresarias y demás, que hace del 2006 se recibió en el Dachari, estuvo en el Dachari me parece, ¿no? Es licenciada en Comercio Internacional. Comercio internacional. Igual que Yo le había Berlin, puesto igual que los Berlin datos. el que se va. Como el que se va, ¿Cómo que se va? sí. Está bien. Sí. El tema es que Susel Baider, joven, nuestra generación, una mujer joven, los que la conocen dentro del campo, porque ella preside esa fundación que se llama, ¿cómo me dijiste? Ademis. Ademis, que es una agencia que hizo la provincia de Misiones más o menos paralela a lo que es el Consejo Federal de Inversiones. Es la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones. Tal cual. Viste que existe el CFI para los gobiernos de provincia, Sí. que es el Consejo Federal. Entonces hicieron una agencia, ya por el 2006, o un poco, Rovira con Clos, hicieron una agencia. ¿Tenemos la foto de Hicieron la una página de Poder y Política? Hicieron una agencia casualmente para que tengan vínculo y que es un directorio que está el Estado y el privado. Sí. De hecho, ella preside en representación del Ejecutivo y Por el después el Ejecutivo. vice creo que es alguien de AMBRA, de la Asociación de Hoteles y Gastronómicos. Después hay mucha gente de las mujeres, de empresarias, de la CAME. Digamos, es un lugar donde se suponía que iba a ser la discusión para incubadoras de crédito, financiamiento, relaciones con los municipios y demás. Es una mujer que fue de a poquito adoptando un perfil propio. De hecho, dicen que fue siempre la apuesta. Usted tiene más información que yo. Porque Sí. de la terna que sabíamos y del candidato de Lanciani, terminamos entonces a confirmar a Susel Baider como la nueva directora ejecutiva de la entidad binacional de Yacyretá a partir del miércoles, me dice usted. A partir del miércoles estaría asumiendo en la ciudad de Buenos Aires, ya estaría el decreto presidencial. Esto es una decisión del Gobierno Nacional.
tiene vínculos, me dicen Susel Baider, con Culfas, que además es ministro nacional De de la producción, y viene la propuesta de la mano de la renovación misionera. Hubo mucho tironeo, viste que se habló mucho de quién va, quién viene, Sí. quién pone, quién no pone. Yo te diría que esta fue de las batallas más duras que dieron en estos días por un cargo tan importante. Y bueno, terminó quedando para una dirigente, Aristóbulo del Valle. Ahí está, esta es Ahí está. la foto de la Susel Baider, o candidata Baider, no sé cómo a será. presidir De Aristóbulo del Valle. Muchos creen que venía de la mano de Mauri, Bueno, pero en realidad viene de la mano del driver. viene de la mano del driver, pero también con el consentimiento de Clos, me dice. Ajá. En alguna medida han confluido, ahí. en la renovación, cuidando el espacio como parte de un esquema que tiene que ver con el misionerismo, me dice. Sí. Ante las intenciones también de otro sector de la renovación, hoy más distanciado, viste que con Lanciani está medio complicada la mano. Y yo creo que en esta entre renovadores y pulseada Lanciani. donde Lanciani se va a sentir derrotado, lo que pasa es que muchos del rovirismo en torno no quieren tirar nasta al fuego de un posible enfrentamiento entre Lanciani y la conducción de la provincia de Oscar Herrera Watt, más allá que Herrera Watt entendió que Lanciani lo desautorizó en un acuerdo ya preestablecido, porque incluso Lanciani, más allá de que se decía amigo de Fernández y le paseaba el perro, ¿te acordás? Más allá de la foto montada, pero se hablaba de un acercamiento Lanciani-Fernández antes de que se consagrara presidente. Fue la propia Renovación también que le da la bendición a esa designación. Y lo tiene muy presente porque, bueno, todavía hay proyectos que casualmente se discuten y se debaten en la Secretaría de Energía una vez que superemos la pandemia, ¿no? Sí. Que tienen que ver con las inversiones de una nueva usina hidroeléctrica en territorio misionero, no sé si el río Uruguay o en el río Paraná, después las inversiones que vienen, que son importantes. Entonces nos quieren quebrar esa historia, pero seguramente Lanciani, que quería ubicar ahí a su amigo el contador Tamis, de un muy perfil bajo, pero evidentemente de la confianza de él, no ha prosperado. Bueno, también la licenciada tiene un perfil bajo en términos políticos Sí. en la provincia, ¿no es Los que- una figura conocida, por lo menos de los que se venía charlando? Se hablaba de Te digo, hay de varios Lichowski, se hablaba de- champú que van a quedar para las fiestas mayas o las fiestas patrias, o para directamente van a pasar los champán para Navidad, porque hay gente que ya tenía guardado en la nevera algunos champancitos y probándose el saco de director ejecutivo. Es un sueldito de entre 12 y 15 mil dólares, una buena jubilación, son 900 palos por mes más o menos, gastos operativos, la casita de Ituzaingó, Puerto Madero, digamos, tenés cierto... Hoy te digo la verdad, vivís más tranquilo siendo director ejecutivo de la Serietá que gobernando la provincia. No, bueno, seguramente Porque con debe haber un con montón los de cargos. vaivenes del presupuesto. Debe haber un montón de cargos más tranquilos Digo, que pero es ser un cargo gobernador de la provincia. para nada despreciable. Bueno, acá te voy a dar otro cargo Ahora más, vamos a esto para terminar el tema de Yacyretá. Sí. Yacyretá, ¿por qué les es importante a la renovación? A Rovira, a Herrera Watt, a Huelbach, a Arce, a todos los muchachos que componen, a Raúl Castaño. A Estelato. A Estelato. Me parece que una mujer como Susel Baider, al frente, vinculada a la Renovación K, manejando, tienen cierta esperanza de que también vuelva Yacyretá a salir de ese perfil que le dio el PRO, el macrismo, que era solamente de energía, productora de energía, y vuelvan a ver si pueden restablecer algún plan de obras que hoy Misiones durante estos últimos 4 o 5 años no lo ha tenido. Y Estelato es un hombre que si le va bien en Posada, salvo que nos presentemos nosotros dos. Mirá el dedo que te ponen abajo ese. ¿Por qué no pone el verde alguna vez al verde? Es un candidato a gobernador puesto, Sí. si le va bien. Sí, Digo, por eso me parece que es estratégico también para la renovación. Bueno, te cuento que quien No también está recibiendo mensaje también pasó desapercibida Sí. fue el nombramiento de la Dirección General Regional de la FIP. ¿Usted tenía ese dato? ¿Cuál?
el cargo de director regional de la FIP. Sí, yo no me llevo bien con la FIP. Bueno, Ni voy. pero le cuento que la Cámpora también trajo Sí. a una dirigente de Oberá Sí. y la puso en el cargo más importante Sí. de AFIP regional. Ujú. Ella se llama Clara Fernández, es una contadora que asumió hace 15 días. Era de Oberá y ahora es jefa regional de la AFIP, ¿Cómo se llama? Clara Fernández. Mirá vos. Así que O sea ahí que la también Cámpora responde a la ubicó Cámpora. a la sí. doctora Lenguaza, que es de ahí de Guando, de Esperanza, en Migraciones de Iguazú. A esta chica que es militante feminista en el PAMI, no recuerdo ahora el nombre. a nuestro, discúlpenme, me tengo que familiarizar. a nuestro amigo. A Cacho Bárbaro no le están dando nada. Sí, bueno, ahí le iba. A nuestro amigo de porteros, ¿cómo se llama? Le dieron Radio Nacional. Le dieron a Marito Darpino. a Marito pero Darpino, se peleó. Marito Darpino. No, se peleó a los ¿Se peleó? gritos, ¿te acordás? ¿Se Sí, se rompió ese romance. Pero está en Radio Nacional. Él está con Víctor Santamaría. Santamaría, El sí. gremio de los que se Sí. quedó allá con Radio Nacional. Radio Nacional. Que le tenía que haber dado a mi amiga Mariquita. Bueno, bueno, no sé, Mariquita Mariquita por ahí Torres. va a otro lugar, no sé. No todavía. sé. Yo Hay creo que ver. anda a los gritos pidiendo. No le están. Esperen, no sé, Bueno. paciente también usted. Volviendo a esto de desarrollo social y este avance de la Cámpora en algunos lugares, para ir construyendo poder seguramente para ver cómo enfrentan las elecciones del año que viene, muchos van a salir golpeados. ¿Por qué? Porque muchos se están preguntando cuál es el rol que tienen los dirigentes o representantes de la política en Misiones en estos tiempos de cuarentena. Digo rol porque tenemos 40 diputados provinciales, tenemos buenos concejales y intendentes a lo largo de lo ancho de la provincia y tenemos los representantes nacionales. Y por lo que uno observa en el trabajo diario, hay mucho en los grupos de WhatsApp, así como tenemos nosotros el grupo del bueno y del malo, hay muchos grupos de diputados que se están pasando factura por dos temas. Primero porque en la parsimonia de la cuarentena que tenían en el hogar, algunos sin posibilidad a lo mejor de salir a enfrentar las necesidades de la gente, más allá del reclamo sostenido, porque lo sabés vos que recorres y hacés lo que podés dentro de la cuarentena, los límites de la cuarentena, está difícil el tema de cómo sostener los módulos de alimento, ahora que se extiende 2 semanas más, los comedores, bueno, llevarle comida a la gente. Hay gente que está esperando, sentado en su casa, sin comer y espera regularmente que le llegue una bolsa de comida. Y ahí te digo lo de la Cámpora, o del kirchnerismo más ortodoxo, ¿no? La gloriosa juventud de los 70, porque hay unas duras críticas también de parte del gobierno provincial, porque le están pidiendo, en su momento Benmaor quiso hacerlo, romper esa hegemonía, ¿no? esa concentración que tienen las cooperativas, las asociaciones, y terminar con eso, de que vienen los alimentos, los productos en las bolsitas y que van directamente a esas cooperativas, asociaciones, porque se dieron cuenta, y ahora más, a base de denuncias y todo, le están diciendo a la ministra de Desarrollo Social, a Benilda Damer, que paren con eso, porque los muchachos, más que ahora está cortado el puente, muchos de esos muchachos que reciben comida, lamentablemente se cruzan del otro lado, la venden, la negocian, mercantilizan inclusive con aquellos que tienen la necesidad lógica. Hay gente que no dependía de la bolsita, dependía de la changa de cortar pasto, de la pintura, de un arreglo como un mecánico, de que hacía el herrero. Y bueno, esa gente hoy está necesitando, pero lo hacen desde el orgullo también. Son gente que espera en un estado pasivo que venga la asistencia. Tengo amigos que están trabajando en la calle, muchos de ellos referentes y otros también legisladores, no importa si son concejales o diputados, que cuando llegan el reclamo es sostenido. Hay gente que tiene guardado, hay pícaros acá, y que responden al kirchnerismo duro con todas esas agrupaciones K que son piqueteros y demás, y que todavía algunos funcionarios, algunos muchachos que tienen el poder de empezar a cambiar las reglas de juego, no se animan. No se animan porque tienen miedo que salgan a hacer el piquete, quilombo y demás, y quieren tenerlos quietos. Pero muchachos, el negocio, les comento, de acuerdo a denuncias bien concretas de gente con mucha necesidad, sigue y se está jugando en medio de una situación muy delicada, así que los hace cada vez más miserables a esa gente que lamentablemente tiene el control todavía
del reparto de alimentos. Agrupaciones, muchas de ellas, no digo todas, vinculadas casualmente con el kirchnerismo ultra y demás. Te cuento, hablando del tema de la comida. Así que la señora Damer, me parece que tiene que ser una mirada mucho más profunda. Te cuento, hablando del tema de la comida. Hay una estrategia, según me dicen, de parte del gobierno, tanto provincial como municipal, de empezar a dar viandas y no bolsas de mercadería. Una, para evitar esto que decís vos, que haya algunos pícaros que terminen quedándose con la bolsa de mercadería y la terminen comercializando. Y dos, porque es mucho más barato y es más económico para el Estado mandar la bolsa, en lugar de mandar la bolsa de mercadería, llevar la vianda ya cocinada. Así que la estrategia va a pasar un poco por ahí. Sí, pero que pongan atención en eso. Sí, hay que poner atención, porque la verdad que quedarse con la comida de la gente que la está pasando mal es como decís vos, de miserables. Sí, donde hay revuelo también en los grupos de WhatsApp de los diputados es porque en los últimos, ayer o anteayer, se cortó solo el líder el ex líder, otrora líder de los reclamos del Batero. Me refiero a mi amigo Julito Peterson, viste que ahora es diputado renovador, sí. El que anda con el sombrero, sí. Tipo Pancho Villa. Sí. No, el Pancho era más grande. Este es más carté, más llanero solitario. ¿Qué pasó? ¿Ah? En cualquier momento, viste que cuando vos sos diputado ya entras a fumar guano, tomás Johnny Walker, y ya tu sombrero ese pasa a ser el sombrero Panamá. Y ya descubrís a Cesárea Évora y a Mill Davis, ya querés escuchar jazz, a la miércoles el chamamé, la música gaucha, todo lo corrido, viste que cuando vos casás, al pedo. Bueno, Julito Peterson, mi amigo, menos mal que amigo, largó ahí por fe que va a donar el sueldo de acá en más hasta que pase la crisis de la pandemia y demás a la comisaría del pueblo, al servicio de sanitario, pero parece que no consultó con su jefe de bloque o los colegas del bloque, ya que está en el grupo de WhatsApp y dice, muchachos, yo voy a tener este gesto de que lo está pidiendo la gente y demás, y eso armó un revuelo. Revuelo que, te digo la verdad, muchos diputados preferían dejar que pase este maremoto que se está dando en las redes sociales, donde se le está pidiendo a todo el poder político, después de las declaraciones de Alberto anoche, cuando trató de miserables al empresario Paolo Roca, pero también a otros. A los empresarios, dijo. A los empresarios, dejen no lo personalizó, esta vez pierdan un poco, dijo. Pierdan un poco, ganen menos. Ganen menos, Anda a decirle que tiene la pyme. Que están Tal reventados, que es un tema. Sí, no fue una frase feliz. Pero hubo reacciones hoy. Ya lo vamos a hablar. Primero salieron los radicales a decir que iban a bajarse el 50% del sueldo. Pepe Pianesi con el grupo. Una propuesta. Una propuesta. Después lo escuché, lo vi, lo leí en el Facebook a Roque de Bazón y Renovador, y dice, macho, yo vivo de esto. Yo renuncié a mi sueldo como empleado de EMSA para estos 4 años de diputado. Tengo mis hijos a cargo, chicos que están estudiando en la universidad, en la escuela primaria, secundaria. Con esta platita también ayudo a gente porque voy a los barrios, hago tarea social, qué sé yo. Y yo vivo con esto. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque decía un amigo que pude charlar de la Secretaría Legislativa, no pregunte cuál. Dice, che, Peterson tiene una casa de material de construcción, vende electrónica, tiene una empresa de servicios de limpieza de yerbales, vende yerba para los turcos que llevan a Siria. Digo, el tipo tiene caja para hacer el gesto. Pero hay gente que sinceramente, como concejales también lo hay, que viven, o intendente incluso, yo recuerdo un intendente que es docente, que renunció porque no puede tener 2 sueldos, que viven del sueldo. Son 30, 35, 33. Yo digo que cuando van a hacer ese tipo de poses ante la sociedad y el reclamo, sean conscientes de cómo lo van a hacer y evalúen de cuánto se trata. Porque ya vimos que esos 100 palos que le van a dar los diputados, Misiones tiene 100.000 pesos le van a dar, que es un presupuesto anual que tienen de gasto de representación. Que ya los misioneros, no, los donaron, una parte lo donó, claro, el bloque misionerista lo donó acá a Salud Pública de la provincia. Y el PRO y el radicalismo de Juntos por el Cambio, o sea, Schiavoni y Pastori y el Malbrán. Lo podían haber donado acá en vez de allá. Pero yo te voy a decir una cosa. El Malbrán hace las Yo te voy a decir una cosa, Pablo, en ese sentido. Porque yo lo venía planteando. Me parece que ahí trabajó mucho mejor la provincia de Mendoza, el gobernador Rodolfo Suárez, que dijo,
todos aquellos funcionarios públicos de todos los estamentos van a ganar un tope de, él puso el tope de 50.000, Sí. ¿no? Se puede poner un tope más bajo, pero acá para armar una caja interesante y que sirva, tiene que ser grande el achique del Estado, Sí. porque achicar en 40 o 50 personas solamente no termina resolviendo el problema del aporte, que sí tiene que ser en serio. En Mendoza fue de 40 millones de pesos. Sí. Ahora, entraron todos. Claro. Acá hay muchos funcionarios Ujú. que no aparecen en los medios, no son políticos, No. y están en los entes descentralizados, en los ministerios, en lugares, Sí. que ganan sueldos mucho más importantes. De, por ejemplo, un concejal del interior, como decís vos, que gana 36.000 pesos. Sí, sí. O de Posada, que gana 53.700. Ujú. ¿No? Está bien. ¿Es un sueldo bueno? Sí, es un sueldo bueno. Ahora, ¿es lo que la gente supone en todos los casos? No es lo que la gente supone. Porque hay mucha gente que gana mucho más. Ujú. Entonces, me parece que lo que estaría bueno es hacerlo con todos. Es decir, che, todos los funcionarios públicos y la administración pública Sí. en general que gane más de 40.000 pesos, el excedente lo pone en una caja de emergencia para esta pandemia. Me parece bárbaro. Ujú. Pues entonces vamos a juntar plata, porque si no, es un gesto que hay que dar, obviamente, lo vamos a dar sin problema, pero que tiene que tener una utilidad real, porque si no es una engaña pichanga. A eso iba, porque me parece que el reclamo viene por lo que se le pide también. Me parece que Alberto Fernández se está olvidando, y eso lo vamos a hablar en algún momento, de las pymes, que son muchas en el país, son cientos de miles, y que no tienen la misma realidad que Paolo Roca, que Techín, que bueno, que los grupos, el grupo Macri, con Que todos los grandes bancos, grupos, que los bancos. porque yo veía algunos funcionarios del kirchnerismo, lo veía a Santoro, el diputado, haciendo esta historia de que resignen los grupos, qué sé yo, como si la burguesía empresarial también no se haya construido en época de los 3 mandatos consecutivos del kirchnerismo, ¿no? Ahí surgieron los BAES, Sí, ahí todo, surgió pero este muchacho de electroingeniería, digo, el de Córdoba, digo, mucha gente que se construyó y manejó millones de pesos y que también competían con Roca, con el grupo Siogma, digo, también tienen que ser prudentes, porque yo no estoy defendiendo esa casta ni a palo, jamás. Sí me preocupa las pymes a las que todavía seguimos sin hablarle. Los que conducen el país, que pueden tomar decisiones que tienen que ver con la política tributaria, los que manejan la relación con los bancos, el Banco Central, el Banco Nación, de ver qué hacemos con esa gente. Pero, Pablo, que no tiene cómo enfrentar. es- Y está bien, los gestos hay que darlos, pero tampoco gestos que después terminen siendo, como vos bien decís, solamente una pose, una foto, una selfie, digamos. yo tomaría medidas que hagan realmente Más profundo. a resolver el problema o acompañar de mejor manera, por ejemplo, a los que necesitan comer hoy, que son un montón. Sí. Ahora, la otra pregunta es, ¿y qué hacemos con el comercio, con la pyme, con el tipo que tiene 3, 4, 5 empleados? Esta semana se liberó el clearing. ¿Eso qué quiere decir? Que los cheques que están emitidos van a entrar, entraron esta semana, la semana pasada entraron. Entonces, el empresario chico, ¿qué hace? Paga los cheques para que no le reboten los cheques, saca la plata para pagar a los empleados que tiene que seguir bancándole el sueldo. La verdad que esto de la tasa de los bancos al 24% es para empresas que tienen carpeta, que tienen descuentan cheque de proveedor importante, pero la pyme en nuestra ciudad, en nuestra provincia, que no tiene esas condiciones, se queda fuera de pero todo. ahí también tiene que haber un sinceramiento. Yo estaba charlando con algunos muchachos que son miembros del grupo de los gastronómicos. El 70% de la gastronomía Posadas hoy, después de esta primera cuarentena, está en bancarrota, está en una situación de crisis. Es más, los comerciantes también estaban todos pidiéndoles a sus asociados que vayan directamente a las autoridades de trabajo con un abogado y pidan un concurso de crisis para ver cómo enfrentan los sueldos, los aportes y demás. ¿Sí? Por eso te digo, es imperioso que alguien le empiece a hablar, pero hablar con cosas más interesantes. Bueno, vamos a seguir hablando porque tenemos mucha más info, todavía falta lo que pasa en la policía, que tenemos varios datos. Tengo lo de la escuelita de dirigentes. Estamos en El Dorado, estamos en El Dorado en vivo. Estamos hoy también, en vivo estamos hoy. saliendo en Epa. vivo El Dorado, así que Un saludo. un saludo a la gente No sé de si Norte fui Misionero. claro, como diría uno de los
profundos analistas que tiene nuestro canal amigo del canal Norte 9, ¿no? Sí, no sé si me entendés. No sé si fui claro. Claro. ¿Me entendés? Entendés. Es un analista profundo del canal allá, alias Foco. Me estoy preguntando dónde está, saludo a la gente ¿dónde está Aguirre, que tampoco se lo ve mucho. Aguirre, bueno. ¿No están los buscados? No lo pusimos, pero ¿no? si hay tiempo lo metí. El que está en los buscados ya sabe quién es, que se quedó sin nada. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero vamos primero con la catarse de los pajaritos. No, político en redes. Así, empezamos el programa, usted se olvidó el guión. Estoy más encerrado que... ¿Qué le está pasando? Parezco... Esta foto acá, no se asusten, señora. ¿Quiénes son? No son los de la película Piquetero de Casa Fantasma, ¿te acordás? Tommy, mi hijo, está con los Casa Fantasma. Con Billy Crystal. Le voy a mostrar la foto. No, Billy Crystal no. ¿Cómo se llamaba? Ghostbuster, todo el día Ghostbuster, estamos con Ghostbuster. Sí, hay remake ahora. Yo vi las primeras. Las primeras. Sí. No son los Casa Fantasma. Pero bueno, Lalo Estelato se ve que le mandaron un mensajito porque hace un par de noches está de verde. Ah, de verde, pensé que estaba de blanco ahí. Ese ¿qué son ¿cómo es? Los barbijos. Los barbijos, está con un barbijo. Sí. Bueno, se fue allá, se apersonó después de la crisis que hubo en la noche anterior, cuando delegados de la Dirección de Servicios Públicos, allá de la recolección de residuos, le decía, muchachos, no tenemos ni lo mínimo indispensable para salir a exponer nuestras vidas, porque la exponen la vida, hay que decirlo, con el tema del cuidado sanitario y preventivo, ¿no? Sí. Bueno, al otro día, evidentemente, rápido de reflejos, después de que ese video se hiciera viral, donde estaban todos los trabajadores de la recolección de residuos haciendo el reclamo pertinente, se apersonó Estelato, el ingenieri, y cayeron ya con barbijo, gorrita, esos cobertores que son tipos pilotines, cobertores, y hoy hace de cuenta que estamos en Manhattan. Si los ven los muchachos en el camión, estamos en Manhattan, olvídate. Bueno, ahí lo tenés entonces. Reaccionó rápido, pero tenía que haber reaccionado antes. No, además, fíjate que todos los talles, bien, ¿viste? O sea... Sí, no, esos son talles únicos. Si está medio panzoncito, yo, por ejemplo, no entro en eso. Bueno, la otra foto... Me dicen, imagínate el malo vestido así. Fíjate, escuchá. ¿Quién es este? Río abajo, por el Alto Paraná. Mi amigo... ¿Tu jefe? Los Sartori. ¿Está cantando? Sí. Mirá que... Escuchá. Río abajo, por el Alto Nostalgia en tiempos de cuarentena. Sí. Seguimos intentando aprender. Y marca ya la fotito de Mariano Moreno. ¿Al fondo? Mariano Moreno es nuestro patriarca del periodismo. ¿Tiene a Mariano Moreno en el... Lo tiene como un referente. Así como el cuarto de la casa? Sí, así como yo lo tengo al Picante Pereira. Picante Pereira. Claro, ¿te acordás? Y a Farré, que a Belgrano lo mandamos a ver, lo tengo ahí. Él está más en otro nivel. Viste que algunos tienen a Alberdi, otros tienen a San Martín, él tiene a Mariano Moreno. En el cuarto de la casa, qué bien, ¿eh? En el cuarto de la casa. Facundo López Sartori, alias Cuca, que es el presidente del Consejo. Sí. ¿No le podemos pegar un poquito? No. Bueno, pregunto nomás. Bueno, la otra. Hasta ahí está. La otra. ¿Ya estamos ahí? Bueno, vamos rapidito a la comunicación. Vamos con el gobernador. ¿Lo habíamos adelantado? Bueno, muy ¿Habíamos bien. adelantado que íbamos a hablar con el gobernador? No habíamos adelantado. Ah, bueno, cuente usted entonces. Vamos a hablar con el gobernador de la provincia que tiene la deferencia de atendernos. ¿Cómo le va, doctor Herrera Guad? ¿Qué dice? Buenas noches, Pablo García y Rodrigo Arrechero saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Muchas gracias por la comunicación. Pablo, Rodrigo, muchas gracias por tenernos en cuenta en este programa y bueno, la posibilidad de poder charlar con todos los misioneros, ¿no? Oscar, recién charlábamos, usted acaba de hacer un anuncio por las redes. ¿Cuánto vale un gesto hoy de austeridad en el poder político, como se dice, o aquellos que cumplen funciones en los poderes del Estado, en este caso en el Poder Ejecutivo? Ha ordenado usted concretamente una medida, ¿no? ¿De qué se trata? Mira, la verdad que creo que es importante también que en este tiempo de enorme solidaridad de los misioneros, pero enorme solidaridad de los misioneros, el poder político acomode justamente esas cuestiones
que hacen al que todos los días la gente diga, y bueno, y esta gente, aparte de gobernar, también en qué contribuye. No se trata de una cuestión monetaria tan importante, porque justamente el día 10 de diciembre yo decía que la austeridad no solo debe darse en tiempos difíciles y de crisis, sino la austeridad debe estar siempre presente. Y fíjate vos que nuestra provincia, justamente con el propio ingeniero Carlos Rovira, ya en el mes de diciembre, cuando todavía esto no existía, estaba en una ciudad de la China, nosotros tomamos la decisión de congelar los sueldos de gobernador, vicegobernador, ministros, diputados. O sea que nosotros llegamos a este tiempo, la única provincia en la Argentina, que congeló sus sueldos desde hace más de 3 meses. Entonces, no es una medida esta que debe llamar la atención. Llama la atención porque la gente espera del poder político justamente o de los funcionarios que aporten, ¿no? Lo que tiene. Ahora, como yo digo, el funcionario, ¿qué tiene para aportar? El funcionario tiene su sueldo. Oscar, no tengo ninguna empresa, no vendo velas, no hago nada, tengo mi sueldo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo dar? Es mi sueldo, ¿no? Y mi trabajo, mi esfuerzo, y mi dedicación. Entonces, no quisimos obligar a nadie, lo hablamos con el ingeniero y bueno, la idea era que no es donar, es aportar, es poner a disposición del Estado provincial los fondos que van a ser distribuidos justamente en cuentas de la salud pública, de la policía, de quien el funcionario decida hacerlo y transparentarlo lógicamente y mostrar lo que se está haciendo, ¿no? Va a servir para ayudar y acompañar al sistema sanitario. Mucha gente me llamó y me dijo, mirá, yo no soy ni ministro ni subsecretario, yo soy un empleado más de la administración pública y yo quiero donar una parte de mi sueldo. Bueno, la actitud sirvió también para que esa solidaridad de muchos contenidos que no sabían a dónde ir, cómo hacer, muchos anónimos, muchos, mirá que eso salió hace 1 hora y mucha persona anónima está pidiendo dónde poder hacerlo. Así que, simplemente eso, no debe ganar la agenda una actitud como esta. Hoy la agenda la debe ganar justamente la lucha contra estas enfermedades. A eso iba, gobernador, si con la gente resguardada en sus hogares, ¿no? Básicamente, la mayoría de ellos, algunas lamentablemente la padecen peor. Si el termo, como es el que te maneja la sensibilidad social, es las redes sociales. Ustedes miran mucho ahí para ver cómo es el comportamiento social, cuáles son sus broncas, cuál es el reclamo que tienen, porque el otro día lo escuché también reaccionar mucho con las fake news, con el tema de la desinformación, no solamente a lo que atacan los políticos, sino también en la forma de desinformar a la hora de cómo tenemos que cuidarnos y demás. Lo vi como que estaba molesto por ese mal uso de las redes sociales. También ustedes notan que en ese estado de pasividad que hay en la sociedad hoy en sus casas, se puede notar cuáles son los disgustos y ustedes tienen que ir tomando medidas como para aplacarles o tratar de congraciarse con esa sociedad que está reclamando a veces desde el living de su casa, quizás. Siempre uno debe estar atento a las herramientas que nos da la tecnología y que nos ayuda para poder tomar decisiones. Pero, querido Pablo, te comento que yo prácticamente la mañana, gran parte de la mañana y la tarde camino a la provincia y camino a la ciudad de Posadas, aún con esta crisis de epidemia por coronavirus, porque también tenemos el dengue, no nos debemos olvidar de eso. Camino a los barrios de Posadas y uno ve lo que la gente opina y la gente te dice, yo no tengo miedo de salir y de caminar y de escuchar. Las redes sociales también hablan, pero hay que tener muchísimo cuidado. Hay que saber discernir justamente de aquel que te hace una crítica constructiva de aporte a aquel que es un oportunista que quiere aportar desde su propia oportunidad. Yo creo que ahí está la gran diferencia donde nosotros debemos dividir las cuestiones, ¿no? Muchas de las decisiones
que nosotros fuimos tomando tiene que ver con el hecho de estar en contacto con la sociedad. El hecho de que Misiones haya sido la primera provincia en Argentina de decretar la emergencia sanitaria por dengue y coronavirus, no sale de una trasnochada noche de un gobernador que no pudo dormir y dijo ¿qué hago mañana? Sale de haber caminado durante todos esos días la provincia y ver que había gente enferma de dengue y ver que el mundo se incendiaba con una enfermedad globalizada, con nombre de pandemia, y que sabía que no iba a respetar los límites internacionales y que se iba a meter en cualquier rincón del planeta Tierra. Pero eso te lo decía la gente ya tenía miedo. Misiones fue la provincia que primera vez activó el protocolo de coronavirus el día 6-7 de febrero. 6-7 de febrero nosotros salimos en los diarios de toda la Argentina por activar el protocolo de una persona que estaba en Garupá y que se vino transitoriamente, había estado en el hemisferio norte y parecían todos marcianos en el hospital de Fátima. Y resulta que estuvimos en boca de todo el mundo y tuvimos que explicar justamente que activábamos un protocolo que nadie lo conocía. Entonces, esa es la sensibilidad que uno tiene que tener y escuchar a la sociedad. Yo por día respondo 400, 500, 800 y llegué a responder hasta 1000 mensajes de WhatsApp de la gente. Ya no me queda tiempo para responder lo de las redes sociales, por ahí alguno queda colgado. Y todos van aportando algo. Y en ese aporte que hacen, esa decisión se hace quizás más sencilla porque es como que uno toma una decisión que está consensuada con la gente. La ayuda, el acompañamiento, todos los días, pero todos los días de poder hablar con el ingeniero Rovira, que tiene vasta experiencia en esto. Misiones es una provincia que ha pasado por 6 epidemias en los últimos 10 años. Gripe A, fiebre amarilla, dengue y ahora coronavirus. Gobernador, entonces, sí, perdón. ¿Y cómo está el sistema hoy? ¿Cómo está preparada la provincia, Misiones, nuestros hospitales, las clínicas para ver si esto avanza y cómo se debe esperar? Sí, la verdad que nosotros hicimos una inversión muy importante en la salud justamente por estas contingencias que tenemos prácticamente cada 3 o 4 años. La provincia está muy preparada con los recursos tecnológicos, con los recursos de insumos médicos. Misiones ya está a los pacientes con la enfermedad, le está suministrando la medicina que es hoy todavía una medicina experimental, pero que está aprobada por algunos consejos internacionales, inclusive por el Ministerio de Salud de la Nación. Los 2 pacientes están con ese tipo de medicina que fueron cotejadas con el Instituto Pasteur de Francia y con diferentes infectólogos de renombre de la República Argentina. Lo que damos la garantía de tener los kits de laboratorios que compró la provincia de Misiones en su momento y que nos permite a nosotros ir adelante de la enfermedad y no ir detrás de la enfermedad. Y yo acá quiero hacer, si tengo un minutito, 2 cuestiones. Una que me quedó colgado con la pregunta de Pablo, el tema de la fake news y por qué uno se pone de esta manera. El esfuerzo de los misioneros es titánico, el esfuerzo de los empleados, trabajadores de la salud pública, de la seguridad de la provincia y de toda la gente que tiene que quedar dentro de su casa, es titánico. Yo te iba a poner un solo ejemplo. En el día de ayer, una fake news decía que en un lugar determinado del Hospital San Miguel Dorado había 7 personas con esta enfermedad. Yo te pregunto, ¿con qué ánimo o cómo la enfermera que trabaja en ese lugar, el médico que trabaja en ese lugar, el que limpia el piso que trabaja en ese lugar y que entra en el turno de las 2 de la tarde y lee un Facebook de un comunicador social que dice eso, ¿vos te imaginás en qué condiciones va a trabajar? Seguramente lo mira al esposo y le dice, mirá viejo, me voy a trabajar en ese lugar, y el marido le dice, bueno, pero después ya no volvemos a la casa, después de ahí ya no volvemos a la casa, quedate en cuarentena, o no vayas más o renuncia. Le están generando más estrés a las personas que tienen que estar concentradas casualmente en cumplir con esta suerte de batalla, ¿no?, dentro de los propios hospitales. Pero es tremendo. Entonces esa gente me diezma y el sistema de salud hoy no tiene que estar diezmado, tiene que estar fuerte y debemos ayudar entre todos, no solo el gobernador, los funcionarios. El sistema de salud debemos ayudar todos, porque nosotros, Pablo,
y Rodrigo, nosotros todavía no comenzamos nada, estamos en la primera etapa, en la etapa de contención. Después viene una etapa que es la de mitigación, que es una etapa grande, donde van a empezar a aparecer casos. ¿Por qué van a aparecer casos? Porque por cada persona que se infecta, esa persona no vive sola, no está aislada en el mundo. Esa persona vive con 1 o 2 más, entonces por ahí uno te dice, pero ayer no tenías ninguno y hoy tenés 5. Y claro, si le agarró al papá, y el papá vive con la mamá y con los otros 2 hermanos, son 5. Ahora, Oscar, si tenés que describirme el estado sanitario en su estructura y en su logística. Ojalá que no suceda una explosión. Viste que ha habido uno que sigue los casos en el mundo, viste, Madrid o España baja por ahí los casos, lo mismo Italia, el otro día te suben, digamos, hay una... Hoy Misiones, ¿vos para cuántas personas estás preparada, digamos? Primero, van a empezar a hacer los testeos acá en Misiones, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo, Pablo, desde el fin de semana, desde el día jueves, sí. Cuando dio positivo el primer caso en la provincia de Misiones, fue validado en nuestro laboratorio y todos los testeos los hacemos acá. Es más, vas a ver que muchas veces Misiones informó el segundo caso y La Nación recién lo informó al día siguiente. Nosotros estamos haciendo todos los testeos en la provincia. Ajá. Estamos mandando de vez en cuando también muestras al Malbrán para hacer la validación cruzada, muchas veces que se tiene que hacer para saber que estás en los estándares correctos. Pero nosotros sí. Estamos haciendo todas las validaciones en la provincia. ¿Por qué es importante validar en la provincia? Porque yo el resultado lo tengo en 8 horas. Y cuando el resultado lo tenés en 8 horas, vos podés ir a buscar al paciente positivo o a la persona que dio positivo y hacerle la terapéutica, y no esperar 5 o 6 días como esperábamos los resultados y el paciente venía al hospital. Hoy lo que nosotros tenemos que intentar es que nosotros lo encontremos al paciente, no que el paciente encuentre el sistema. Cuando el paciente encuentra el sistema es porque viene con tos, con fiebre, con mal estado general, deteriorado, y ya es muy difícil recuperarlo. Entonces, si nosotros hacemos los análisis, como lo estamos haciendo ahora, nosotros vamos a buscarlo, lo encontramos y damos la terapéutica y tratamos de ver si esa persona tiene factores de riesgo o no, como nos pasa exclusivamente ahora. Entonces, esa persona puede ser atendida antes de que entre al sistema sanitario en el lugar donde esa persona se encuentra. Por eso es importante que nosotros hagamos los test. Y por eso es importante también saber que vos no podés mentir los casos en esto. Porque el test, una vez que vos lo realizás, lo ponés en un equipo que impacta en las 24 jurisdicciones de la Argentina como denuncia, porque impacta en el Ministerio de Salud de la Nación como denuncia. La única forma es no hacer los análisis. Pero si vos haces un análisis, o es positivo o es negativo, en ese mismo momento se están enterando las 24 jurisdicciones porque son de denuncia obligatoria, porque es una pandemia. Entonces, sí, además, no podés esconder un caso haciendo análisis. Gobernador, además, mentirnos con esto no tiene mucho sentido, porque la persona va a seguir con la enfermedad y puede ser peor porque se va a incrementar si no sabe que la tiene o si mentimos que claro, no la tiene. Y ahí viene a por qué las curvas se aumentan o bajan. Porque cuando vos no haces la cuarentena como hicimos nosotros, cuando no haces el aislamiento obligatorio, como tenemos hoy acá, lo más probable es que ese virus circule libremente, porque las personas circulan y se van infectando y se van contagiando. A los 14 días, los pacientes pueden tener dos reacciones, o son portadores asintomáticos, o se enferman leve, o se enferman grave. Y ahí ya entran como enfermos al sistema. Cuando entran como enfermos al sistema, empiezan a ocupar el sistema sanitario. Van al médico, ocupan el consultorio, ocupan la terapia intensiva, ocupan las salas de internación, o se mueren. Oscar, entonces, esta contención de pandemia que nosotros estamos haciendo ahora en esta primera etapa del aislamiento es fundamental. Si vos a mí me preguntás cuántos respiradores tiene el sector público de la provincia, nosotros hemos llegado a completar 120 respiradores, y más el sector privado, y vamos a llegar a los 200. Pero yo pongo este ejemplo. El mejor respirador que nosotros podemos comprar hoy es la persona en su casa, aislado y respirando en su casa. Nosotros hoy debemos tener 1 millón de respiradores, que son 1 millón de misioneros adentro de sus casas. Si nosotros logramos eso, los 100 respiradores van a sobrar. Si nosotros no logramos eso, los 100 respiradores, o 200 respiradores, o 300 respiradores que podamos
no van a alcanzar. Los 1.000 respiradores no van a alcanzar. Oscar, los 5.000 respiradores no van a alcanzar. Disculpa, entonces, en esta situación de lo que están desplegando ustedes como provincia y vos como máximo responsable del Ejecutivo, ¿están solitos? Digo, aislado de lo que pueda decidir el Gobierno Nacional, que lo veo muy preocupado por lo que puede pasar en Cava, en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Hoy un gobernador, como en el caso nosotros de eterna provincia periférica, ¿estás un poco solo en esto? ¿O la nación? Porque solo no. Tardaron un poquito en resolver el problema del puente, pasaron más de 10.000 personas ahí en Iguazú, y si te digo que hay un solo infectado, la estamos sacando recontra barata, digo, ¿no? No es que lo que pasa, Pablo, que hemos tomado todos los recaudos necesarios para que la gente no se infecte, porque si no, imagínate, inclusive acordate que nosotros fuimos los que planteamos el cierre del Parque Nacional Iguazú antes que se cierre el parque, en una visita que yo hice un día viernes con el ministro del Interior y con la ministra de Seguridad. Se decidió ahí cerrar para que no sigan viniendo los extranjeros, y nosotros teníamos un flujo de 4.000, 5.000 extranjeros que llegaban todos los días de Italia, Francia, de Estados Unidos a Puerto Iguazú. O sea, pero también cumplimos con un protocolo de aislamiento muy importante. Esta gente que pasó de Iguazú no entró a la provincia, pasó directo o en colectivo o pasó directo por vía aérea. Y los que venían a Misiones, como lo que nos pasó antes de ayer, nosotros los traemos a un lugar determinado en la provincia, acá, cerca de Posada. Esas personas quedan en ese lugar, nosotros les hacemos los análisis, y si los análisis son negativos, recién lo hacemos ir a su propia casa. Si no, no le pelamos la ida a su propia casa, ¿no? Entonces, tenemos un protocolo de seguridad justamente en las personas que han llegado a otros lugares. Hay más de 500 misioneros que se fueron de la provincia y anduvieron por Brasil y por afuera en estos últimos 2 meses, y que han vuelto a la provincia. Y esos tienen que estar controlados, porque esos son personas que estuvieron en áreas de circulación viral. Y cuando son personas que están en áreas de circulación viral, en algún momento en los 14 días o no pasa nada o se enferman. Entonces hay que monitorearlo todos los días. Oscar, te hago una consulta. Estamos todos muy compenetrados con el tema del coronavirus, que es un tema que me parece que lo tienen bastante bien controlado en la provincia y en el país, pero sin embargo también tenemos el otro gran problema, que es el dengue, y que fundamentalmente en la provincia es un problema importante. ¿Cómo está eso hoy en la provincia? Hoy estamos en una curva descendente importante, y eso lo podemos chequear con la cantidad de consultas que se están haciendo en los diferentes hospitales de la provincia. Los focos de brote epidémico de Oberá y de Andresito disminuyeron muchísimo en estos últimos días. Ya la curva está prácticamente plana. Se ha escapado algunos casos en la ciudad de Posadas y Garupá, otro tanto hemos tenido en Puerto Rico y en Garuapé, que todavía se sigue notificando. Si bien es una situación controlada, no deja de ser también una situación que hace que el sistema sanitario debe estar alerta en estas cuestiones, ¿no? Hoy no tenemos ningún paciente internado por dengue, pero tenemos pacientes ambulatorios también asistidos por el dengue. Y también le pasa a Salta. Salta está con un brote de dengue en Salvador Maza y en otras localidades, por lo tanto hay que afrontar las 2 epidemias con muchísima responsabilidad. Oscar, nos quedan ahí unos minutitos, ya te liberamos, pues sos de día largo vos, digo en el tema de tu trabajo. Mañana se pagan los sueldos en la administración pública, ¿no? Sí. Pero sí. sabés bien que en los últimos días, por lo que hemos seguido, de acuerdo a lo que vos has publicado inclusive en tus cuentas de redes sociales y demás, que venís interactuando y mucho con el mundo de la empresa, básicamente con el comercio y la industria y con las pequeñas y medianas empresas. Sí. Algunos hablan de un estado de desolación, habrá algunos que tienen espaldas más anchas que otras para soportar cómo hacen para pagar los sueldos y cumplir con los aportes y demás. ¿Vos cómo ves la situación? ¿Hay que resolverlo entre los misioneros o dependerá mucho de lo que decida Alberto Fernández y su equipo económico para ver que no se produzcan despidos? ¿Cómo se llega a pagar los sueldos? ¿Qué va a hacer aquellas empresas que no tienen para hacerlo? ¿Cómo en esa conversación, qué respuestas hay? Porque son muchas las inquietudes que nos llegan de gente propietaria de pymes.
Sí, la verdad que hay una línea que nosotros los gobernadores la hemos hablado con el presidente en el día de ayer, tuvimos la conferencia, que es los préstamos de los créditos del Banco Central a una tasa del 24 para que las pequeñas y medianas empresas puedan por lo menos pagar los sueldos y puedan hacer frente en este mes, un mes y medio, a lo que es el aislamiento obligatorio que están usando. Esta es una línea que es interesante. Mi planteo justamente fue que la tasa del 24 es una tasa alta para este tiempo. Deberíamos ser un poquito más solidarios con eso. Es una línea muy importante, hay más de cerca de 200.000 millones de pesos puestos para que eso vaya a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros desde la provincia estamos estudiando una posibilidad de ayuda y de acompañamiento, que lo voy a hablar mañana con el ministro de Economía. Solo hemos hablado también con el presidente de la Cámara, hemos pedido algunos consejos en eso también, y seguramente mañana tendremos la posibilidad, de acuerdo a lo que podamos articular con la banca privada, para poder tener algunos anuncios para las pequeñas y medianas empresas en cuanto a aquellos que tienen también créditos, aquellos a quienes han tomado alguna deuda, y ver cómo nosotros de la provincia lo podemos ayudar, lo podemos acompañar. Solo la provincia de Misiones va a ser imposible que lo podamos hacer, más allá de la voluntad que tenemos. Estamos juntando pesito por pesito, pagamos los sueldos en tiempo y forma, estamos pagando los sueldos con los incrementos que habíamos acordado, como corresponde, con el empleado público, activo y pasivo. Nos preocupa y mucho, sin duda, la pequeña y mediana empresa. Misiones es una de las provincias con mayores pymes y micropymes de la Argentina, entonces no es un detalle menor que nosotros tengamos que mirar hacia el costado. Así que a lo que es el área sanitaria, vos sabés que fuimos la única provincia que les ha dado a los sanatorios, a las clínicas, para el fortalecimiento de su sistema institucional, créditos de hasta 5 millones de pesos con un año de gracia y con prácticamente 2 años para poder devolver con una tasa del 14%. Entonces lo que sea sistema sanitario más o menos se van a poder ir dando vuelta con eso. Ahora tenemos que avanzar en las otras pymes, que son justamente las pymes que más se resienten en esto y que viven con el día a día, y como vos lo decías muy bien, Pablo, con muy poca espalda. Oscar, para cerrar mi última pregunta también, hablamos de la salud, hablamos de la economía, y me interesa saber qué están pensando o cuáles van a hacer las posibles soluciones que se aporte desde el tema del hambre, de mucha gente que no puede trabajar, no puede producir, no puede changuear, no puede generar los ingresos que habitualmente genera, y cómo se está pensando en un esquema de aportar desde el alimento, de la comida diaria, a ese tipo de personas. Nosotros vamos lógicamente por las áreas, los sectores mucho más vulnerables, que ya hemos redoblado el esfuerzo en el plan de emergencia alimentaria. La semana pasada hemos enviado a los diferentes municipios por duplicado la cuota que le correspondía, o sea, el doble de lo que le correspondía al municipio le hemos transferido la semana pasada justamente para asistir, porque entendemos que deben asistir a los que ya estaban asistiendo, más los nuevos que se le van a agregar, que son aquellos que trabajan por el día a día, así que en eso lo hemos cubierto. La semana pasada hemos transferido también todos los aportes que hacen a la Interzafra, para que otra de las áreas de la cadena de producción y más lábil que tenemos, que son los tareferos, la semana pasada estuvieron cobrando más de 10.000 de ellos todo su fondo Interzafra. También han recibido la cuota alimentaria desde la mercadería que reciben habitualmente. Hemos reforzado los comedores a través de las cocinas centralizadas, trabajando todos los días con el Ejército Argentino en los barrios de las ciudades más grandes, Posadas, de Apóstoles. Se está trabajando también en otros municipios. La idea, hemos llegado a una compra de cerca de 30.000 provistas de alimentos como para poder distribuirlo en la población, y hemos ido justamente hacia las áreas que mayor vulnerabilidad tienen en estos días, pero también confiamos y hemos ayudado y acompañado a todos ellos a inscribirse
a nivel nacional para recibir los 10.000 pesos que corresponden a todas aquellas personas que tienen un programa, tienen una asignación universal, a los monotributistas que no han podido acceder justamente a las ventas en estos días. Hemos ayudado a todos. Una vez que tengamos todo ese panorama, calculamos que a partir de los primeros días de abril irán cobrando, vamos a ir viendo cómo se va, dónde se tiene que focalizar aún más la ayuda en lo que hace a la cuestión alimentaria, que es un poco lo que dijo el presidente, no nos van a desatender, sino que la cuestión alimentaria va a estar atendida por el gobierno nacional y nos va a ayudar y nos va a acompañar bastante, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Oscar, por su tiempo, le agradecemos muchísimo. Gracias, yo Bono. les agradezco a ustedes como siempre por el respeto, pero a su vez también por la comunicación. Seguramente ya nos veremos en algún momento. Esto también es un gran desafío y que por ahí, Pablo, vos que sos un poco más filósofo de todas estas cosas, ¿qué va a pasar con la humanidad después de todo esto, no? ¿Será que nos vamos a ver en la calle y nos vamos a dar un abrazo o nos vamos a meter un codazo? No sé, vamos a ver, después le digo. Haga un asado y después le cuento, porque ando mucho de sopa de verdura y ¿cómo es? Y mucho de pasta, gobernador, porque viste que la época está pues jodida para andar gastando mucha plata. Se agradece un gran desafío. Sí, seguramente tendremos mucho tiempo para reflexionar por estos días que estamos de cuarentena, ¿no? Yo siempre digo, en este tiempo, que nuestros tatarabuelos, bisabuelos tuvieron la Primera Guerra Mundial. Sí. Después, otros de nuestros abuelos tuvieron la Segunda. A nuestra generación le queda esta, que es biológica. Esta es sin armas, esta es biológica. Y las biológicas son las más difíciles. Así que es un enorme desafío para nuestra generación. Y la hemos afrontado y la tenemos que hacer con la máxima responsabilidad. Muchas gracias. No, Gracias, por favor, Bono. a usted. Hasta luego. Muy atento. Bueno, muy bien. Rapidito, antes de irnos al cortecito, porque tenemos mucho para contar, después vamos a hacer un programa de dos blocos. ¿Vamos a seguir contando cosas? Con Catarsis. Y para eso venimos, estamos encerrados, como hace 15 días estamos encerrados. Hasta las 2 de la mañana podemos estar acá. ¿Tú te quieres quedar hasta las 12 si acá le meten play? Rapidito, Catarsis del pajarito, nos vamos rapidito, ¿no? Ah, no. Ah, corte, ya hicimos los cosas. Bueno, listo, vamos al corte y ya volvemos con todo lo que queda, ¿eh? Tenemos varias secciones. Sí, ahí venimos.